Nos han invitado hoy para que hablemos de la dimensión democrática y participativa del Estado colombiano. Debemos empezar por recordarle a todos que el artículo primero de la Constitución Política señaló claramente cómo se organizó el Estado colombiano y lo estructuró en tres dimensiones fundamentalmente. La primera dimensión, la dimensión del Estado social de derecho. La segunda dimensión, la dimensión de una república unitaria descentralizada. Y la tercera dimensión de la que vamos a hablar en el día de hoy es la dimensión democrática, participativa y pluralista. La primera dimensión, la del Estado social de derecho, encuentra origen en dos teorías fundamentalmente, en la teoría liberal y en la teoría socialista. En la teoría liberal de John Locke, en donde el poder debe ser limitado para garantizar la libertad y la autonomía de los individuos. Y por el otro lado, la teoría socialista de Karl Marx, que plantea una igualdad mínima y una solidaridad social para garantizar el ejercicio del poder. De esta manera, el Estado social de derecho tiene como propósito garantizar real y materialmente los derechos de los ciudadanos. Por eso, en el contexto del Estado social de derecho, las autoridades que ejercen el poder político en representación de los ciudadanos están allí para garantizarles los derechos a todos y a todas, pero en especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Otro principio rector del Estado social de derecho lo encontramos en el artículo 95 de la Constitución Política, que nos habla de los deberes de los ciudadanos. Y allí claramente se establece como primer deber ciudadano el respeto de los derechos ajenos y el no abuso de los derechos propios. Este elemento fundamental garantiza la libertad, porque la libertad es eso, respetar los derechos ajenos y no abusar de mis derechos. La segunda dimensión es la dimensión de la república unitaria descentralizada. La descentralización administrativa en nuestro país ha sido ese principio de permitir que organizaciones por fuera del Estado puedan desarrollar con autonomía algunas competencias que se le permiten en el orden público. En este orden hemos podido desarrollar en nuestro país la descentralización administrativa por servicios, con empresas y entidades descentralizadas de propiedad del Estado, pero también la descentralización por colaboración, permitiéndole a los particulares desarrollar actividades que son del ámbito de la política pública o del ámbito del Estado. Y la tercera descentralización, la descentralización administrativa territorial, entregándole autonomía a los municipios, a los departamentos, a las regiones, a las provincias, dándole las posibilidades que elijan sus propias autoridades, pero además que desarrollen con autonomía las competencias que se les han asignado. La tercera dimensión, la dimensión democrática y participativa, de la cual vamos a desarrollar nuestra reunión en el día de hoy. Esta dimensión tiene como propósito garantizar la participación de todos y de todas en la toma de las decisiones. Esta dimensión encuentra su fundamento en la teoría democrática de Jean Rousseau. Allí se plantea que la libertad está dada por la posibilidad de garantizar la participación de todos y de todas en la formulación, en la ejecución y en el control del poder. La dimensión democrática en materia de la ley señala que los hombres son libres en la medida en que la ley les garantiza la libertad, pero también en la medida en que la ley sea expedida a través de la participación de ellos. La teoría de Jean Rousseau desarrolló entonces la posibilidad de una organización del Estado donde el poder se garantiza o se ejerce garantizando la participación de todos y de todas. Vale la pena que hoy, en esta dimensión, reflexionemos un poco sobre el concepto de qué es la democracia. Y para ello quiero citar a un pensador italiano, al sociólogo Giovanni Sartori. Recientemente, en uno de sus textos, en un ensayo escrito por Giovanni Sartori, que lo ha titulado ¿Qué es la democracia?, Giovanni Sartori da respuesta a la pregunta ¿qué es la democracia?
Y señala Sartori que definir la democracia resulta fácil si nos vamos al tema de las raíces del término de la democracia. Pues fácilmente podríamos decir que demo significa pueblo y que kratos significa poder. Por lo tanto, la democracia fácilmente podríamos definirla como el poder del pueblo. Pero Giovanni Sartori nos invita a profundizar más sobre el tema, a hacer un análisis sobre la realidad de la democracia. Y por eso él define 3 tipos de realidades en materia de la democracia para poderlo comprender. La primera realidad a la que él se refiere es la realidad de la democracia política, entendida esta como la igualdad que tenemos los hombres ante la ley. La ley es igual para todos. Todos somos iguales ante la ley. Pero además la democracia política como la posibilidad de que los hombres y las mujeres podamos participar en el ejercicio del poder político. La otra realidad definida por Sartori para lograr conceptualizar la democracia es la realidad de la democracia social. Y esta es entendida entonces en esa filosofía, en esa idea de que los hombres y las mujeres, a pesar de nuestras diferencias, tenemos una cultura de tratarnos como iguales. Por ninguna razón podemos discriminarnos. Los hombres y las mujeres somos iguales por naturaleza y por eso nadie puede ser discriminado. Por esa razón, la función del Estado debe ser la de garantizar los derechos de todos y de todas sin discriminación alguna. Y la otra realidad a la que se refiere Sartori para explicar el concepto de la democracia es la realidad que corresponde a la democracia económica. La tercera realidad es la realidad de la democracia económica. Allí Giovanni Sartori lo que explica es que esa democracia, esa realidad, consiste en que no existan esas diferencias tan abrumantes entre riqueza y pobreza, es decir, aquella que cierra la brecha entre pobres y ricos. Y ello es gracias a la redistribución de la riqueza. Al indagar sobre la razón para qué los colombianos nos organizamos entonces como un Estado democrático, participativo y pluralista, pero también como un Estado social de derecho y como una república unitaria descentralizada, encontramos en el preámbulo de la Constitución que ese propósito es el de fortalecer la unidad de la nación, pero también ese propósito por el cual nos organizamos como Estado es garantizar a todos y a todas la vida, la convivencia, el trabajo, el conocimiento, la paz entre todos y todas. Para eso nos organizamos, para garantizar esos bienes comunes, pero también para fortalecer la unidad de la nación. En el preámbulo de la Carta se señala claramente que lo vamos a hacer a través de un marco jurídico que debe garantizar un orden económico, un orden político y un orden social justo. Y cuando en el preámbulo de la Constitución se habla de un orden político, económico y social justo, pues se está hablando de esas realidades de las que nos habló Sartori para definir la democracia. Es decir, se está hablando de la democracia política, de la democracia social y de la democracia económica. Por lo tanto, el marco jurídico que ha de desarrollar los principios establecidos en la Constitución política debe estar orientado a garantizar la democracia política, la democracia social y la democracia económica. Al indagar sobre las razones por qué los colombianos nos organizamos como un Estado democrático y participativo o como una república unitaria descentralizada o como un Estado social de derecho, encontramos la respuesta en el preámbulo de la Constitución. Allí claramente se señala cuál fue el fin por el cual nos organizamos como Estado en la sociedad colombiana. Y nos hemos organizado como Estado por 2 razones fundamentalmente. La primera, para fortalecer la unidad de la nación. Y la segunda, para garantizar a todos y a todas la vida, la convivencia, el trabajo, la paz, el conocimiento y estos bienes superiores. Esos son los 2 propósitos por los cuales nos organizamos como Estado.
Pero para poder lograrlo, en el mismo preámbulo, se ha señalado que el marco jurídico que va a desarrollar los fundamentos del Estado o los principios del Estado establecidos en la Constitución Política, ese marco jurídico debe ser un marco democrático, participativo y que garantice un orden económico, social y político justo. Y cuando en el preámbulo de la Constitución se habla de un orden político, económico y social justo, pues se está hablando de esas realidades con las cuales Sartori explica la democracia. Se está hablando de la democracia política, de la democracia social y de la democracia económica. Hola, soy Rosa Sánchez, represento a los vendedores ambulantes de Corabastos y mi pregunta es para el profe Ocampo. ¿Qué es eso de la participación política y cómo nosotros los ciudadanos de a pie podemos participar en eso que se llama poder político? Ok, gracias Rosita. Aprovechemos la pregunta de Rosita para hablar del poder y luego le damos respuesta al poder político. El poder es la capacidad que tiene una persona o que tiene una institución para hacer prevalecer en determinada relación su propia voluntad. Si el poder es la capacidad para hacer prevalecer en determinada relación su propia voluntad, el poder político, Rosita, es la capacidad que el pueblo le ha dado a una institución o a unas personas para que hagan prevalecer el interés general. Entonces, el pueblo, que es el soberano, que es el dueño del poder, entrega ese poder a una institución para que esa institución expida la ley, y esa es la ley que todos vamos a obedecer. O entrega el poder a una institución para que ella ejecute la ley. Y también podría entregar el poder a una institución para que ella resuelva los conflictos que se presenten en la ejecución de la ley. El poder político, entonces, es del pueblo, que lo ha entregado a unas instituciones para que unos ciudadanos y unas ciudadanas, en representación de ellos, lo ejerzan para garantizar el interés de todos y de todas. Rosita, es legítimo que usted tenga sus intereses particulares, o que nosotros como grupo tengamos nuestros intereses individuales y particulares. Pero cuando se está en el ejercicio del poder, no se pueden garantizar los intereses individuales ni los intereses particulares. Debe garantizarse el interés de todos y de todas. Porque si siendo usted titular del poder político, de ese que le ha entregado el pueblo, y lo ejerce para favorecer intereses particulares o intereses individuales, usted está en ese horroroso fenómeno de la corrupción. Eso es la corrupción, someter el interés general al interés particular. Mi nombre es Lucemilce Gómez, pertenezco al Comité Cultural del Barrio La Esmeralda. Mi pregunta para el profe es, profe, la Constitución Política Colombiana nos ha dado unas herramientas para utilizar para la participación ciudadana. ¿Cómo las utilizamos y para qué nos sirven a nosotros los ciudadanos? Ok, Emilce, esas herramientas son los mecanismos de participación ciudadana, que fueron definidos en el artículo 103 de la Constitución y luego fueron desarrollados por la Ley 1757, conocido como el Estatuto de Participación Ciudadana. Esos mecanismos de participación ciudadana es el ejercicio del poder político directamente por el pueblo. ¿Y cuáles son esos mecanismos? El primer mecanismo es el mecanismo de la iniciativa popular legislativa, que es de origen popular. ¿Y en qué consiste ese mecanismo? En que los ciudadanos y las ciudadanas tienen la capacidad y la posibilidad de presentar proyectos de ley al Congreso de la República, o de presentar proyectos de acuerdo a los consejos municipales, o proyectos de ordenanzas a las asambleas departamentales. Es decir, que la ciudadanía, el pueblo, en el ejercicio de su poder político, tiene la capacidad de presentar proyectos de iniciativa legislativa. El segundo mecanismo de participación ciudadana es el referéndum. Ese referéndum es de origen popular, puede tener origen en el pueblo, pero también es de origen gubernamental, es decir, también tiene origen en el gobierno. ¿Y en qué consiste el referéndum? Es refrendar, es aprobar. Entonces el referéndum consistirá
en aprobar una norma o será en refrendar una norma. Pero también los referendos pueden ser para derogar una norma. Por eso los referendos los podemos clasificar en referendos aprobatorios y en referendos derogatorios. ¿Qué es un referendo aprobatorio? Es cuando se convoca al pueblo, bien por iniciativa del pueblo o bien por iniciativa del gobierno, para que se pronuncie sobre si aprobamos o no aprobamos una norma. Una norma que puede ser de carácter constitucional o una norma que puede ser una norma legislativa. Pero también podemos ser convocados a un referéndum derogatorio, que consiste en derogar una norma ya existente. Una ley que no esté de acuerdo con ella o que el pueblo no esté de acuerdo con ella y que el pueblo quiera que esa ley se derogue. Entonces podría promoverse un referéndum derogatorio para derogar esa ley con la cual no está de acuerdo el pueblo. El otro mecanismo de participación ciudadana es la consulta popular. La consulta popular es de origen popular del pueblo, pero también de origen gubernamental. Y consiste en la posibilidad de hacer una consulta sobre un tema de interés general y consultarle al pueblo si está de acuerdo o no está de acuerdo con un tema de interés general. Las consultas populares pueden ser a nivel nacional o pueden ser a nivel departamental o pueden ser también a nivel local. La otro mecanismo de participación ciudadana que quedó desarrollado con la ley 1757 y que fue definido en el artículo 103 de la Constitución Política es la revocatoria del mandato. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen la posibilidad de revocarle el mandato a su alcalde, a su gobernador, a ellos que han sido elegidos con un programa de gobierno. Si incumplen su programa de gobierno, que lo han plasmado en un plan de desarrollo, entonces la ciudadanía, o si existe inconformismo, la ciudadanía puede convocar a la revocatoria del mandato. El otro mecanismo de participación ciudadana corresponde al plebiscito. Y es la posibilidad que tiene el presidente de la República. Esa posibilidad no la tienen los alcaldes ni los gobernadores. Es de origen gubernamental y consiste en que se le consulta al pueblo respecto de una decisión que ha de tomar el presidente de la República con relación a las funciones que la Constitución Política le ha señalado claramente al presidente de la República. El otro mecanismo de participación ciudadana es el cabildo abierto. El cabildo abierto es un mecanismo de origen popular, es decir, se origina en el pueblo, y es la posibilidad de que las corporaciones públicas, consejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales puedan sesionar públicamente con la participación de la comunidad para decidir temas que sea de competencia de esas corporaciones públicas y que sea de interés de la comunidad. Para convocar un cabildo abierto se necesita que la ciudadanía en un 5 por 1000 del censo electoral soliciten el cabildo abierto. Entonces el 5 por 1000 del censo electoral llena unos formatos que entrega la Registraduría Nacional del Estado Civil y con esos respaldos el Consejo, la Asamblea o la Junta Administradora Local en las sesiones ordinarias deberá convocar a cabildo abierto. Y en ese cabildo abierto los cabildantes tendrán en primera instancia el uso de la palabra para plantear los problemas que quieren que se solucionen en el cabildo abierto. Luego vendrá la intervención de las autoridades y finalmente intervendrán los miembros de la corporación pública. De esta manera, con el cabildo abierto, se le permite al pueblo participar en deliberaciones públicas con las corporaciones públicas respecto a temas de competencia del Consejo, la Asamblea o la Junta Administradora Local. ¿Cómo se convoca? Para la convocatoria de un referendo derogatorio de una ley, se necesita el respaldo del 10% del censo electoral. Entonces, si vamos a derogar una ley, tendremos que recoger firmas equivalentes al 10% del censo electoral. Cuando se trata de convocar para presentar una iniciativa popular legislativa o una iniciativa popular constitucional,
o una consulta popular de carácter nacional de origen ciudadano, se necesita contar con el 5% del censo electoral. Cuando vamos a hacer una iniciativa popular normativa o legislativa de competencia de las entidades territoriales, es decir, cuando vamos a presentar una iniciativa popular legislativa para una ordenanza o para un acuerdo de un municipio, se necesita el 10% del censo electoral. Y para hacer una consulta popular de origen ciudadano, es necesario contar con la participación del 10% del censo electoral de firmas de respaldo solicitando el apoyo. Para la revocatoria del mandato de un alcalde o de un gobernador, se necesita contar con las firmas del 30% de las personas que participaron en el proceso electoral. Esto es importante que lo aclaremos. No es el 30% del censo electoral, es el 30% del número de personas que participaron con votos en blanco o votando por alguno de los candidatos en el proceso de elección. Con esas firmas se convocará a la revocatoria del mandato siempre y cuando el alcalde o el gobernador haya transcurrido un año del periodo para el cual fue elegido y exista inconformismo general o incumplimiento del plan de desarrollo. Se convocará a las elecciones para revocarle o no revocarle el mandato al alcalde. ¿Cuáles son las iniciativas populares legislativas o las consultas populares que yo puedo convocar por iniciativa popular? Todas aquellas que no sean de competencia directa del alcalde, ni aquellas que tengan que ver con el tema de presupuesto, ni aquellas que tengan que ver con los temas de amnistía o de orden público. Esos temas no pueden ser llevados a las corporaciones públicas a través de los mecanismos de participación ciudadana. Alejandro Beltrán, estudiante de Administración Pública de la ESAP. Profesor Ocampo, quisiera saber si la decisión tomada por el pueblo es obligatoria para todos los mecanismos de participación. Bueno, Alejandro, tiene que cumplirse con los requisitos que la ley ha señalado. En vía de ejemplo, para que un plebiscito, la decisión que tome el pueblo sea válida, se necesita de la participación del 50% del censo electoral. Si participa menos del 50% del censo electoral, la decisión no es válida. En nuestro país, y vale la pena aquí explicarlo, Alejandro, en los procesos electorales tenemos una participación siempre inferior al 50%. En los últimos 20 años, los presidentes y el Congreso de la República han sido elegidos por un porcentaje inferior al 50%, lo que hace que nuestra democracia sea una democracia en proceso de construcción. En el caso de los referendos, se necesita que el voto afirmativo sea mayor a la mitad más uno, pero que hayan participado por lo menos una cuarta parte de los ciudadanos del censo electoral. Para el caso de la consulta popular, se necesita que el 50% más uno de los que hayan participado voten sí o voten no para tomar la decisión, pero aquellas personas que hayan participado deben ser no menos de la tercera parte de las personas del censo electoral. Se entiende que el pueblo convoca una Asamblea Nacional Constituyente si lo aprueba cuando menos la tercera parte de los integrantes del censo electoral. Para la revocatoria del mandato del alcalde o del gobernador, pues se necesita el pronunciamiento del 50 más 1 de quienes participan en el proceso, siempre y cuando ese número corresponda por lo menos al 40% de las personas que han participado en el proceso en el cual se eligió al alcalde o al gobernador a quien se le va a revocar el mandato. Mi nombre es Isaías Godoy, soy ingeniero forestal y empresario. Profesor Ocampo, ¿cómo se garantiza la coordinación y promoción de la participación ciudadana y control social? Ingeniero, respecto a esta pregunta, lo primero que tenemos que señalar es que la ley 1757, el Estatuto de Participación Ciudadana, ha señalado claramente que las autoridades departamentales y municipales, en sus planes de desarrollo, deben establecer los mecanismos para garantizar la participación en la formulación, en la ejecución y en la evaluación de esos planes de desarrollo.
También en la ley 1757 y en la ley 1474 se estableció el tema de la rendición de cuentas. Hoy la rendición de cuentas no es un evento, sino es un proceso al cual están obligadas todas las entidades del Estado. Y las entidades del Estado dentro de este proceso deben de promover acciones de generar información, pero además de promover diálogo y sobre todo generar incentivos para que la gente participe en la rendición de cuentas. Al Congreso de la República se le generó la obligación de que un mes después de que cada uno de los ministerios rinda o haga su rendición de cuentas en representación del gobierno, tendrá que hacer la evaluación el Congreso de la República de esa rendición de cuentas. Y a los consejos municipales, distritales y a las asambleas departamentales también se les generó esa obligación. La obligación de hacer la evaluación dentro de la corporación pública de la rendición de cuentas que hayan efectuado los secretarios de despacho, el mismo alcalde y el mismo gobernador. A los consejos municipales y a las asambleas y a las juntas administradoras locales también se les señaló la obligación que dentro de los 3 primeros meses de cada año tengan que hacer una rendición de cuentas a la comunidad para garantizar la participación ciudadana. Pero no solamente este tema de rendición de cuentas, y no solamente la obligación de establecer en los planes de desarrollo la obligación de los mecanismos de participación, sino que también se generaron unas instancias, como es el caso del Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Ese Consejo Nacional de Participación Ciudadana será fundamental en la formulación de la política pública de participación ciudadana, pero también en los municipios y en los departamentos y en los distritos, en los municipios de categoría 1 y 2, deberá promoverse la creación de estos consejos municipales, departamentales o distritales de participación ciudadana. Y por último, se creó el sistema municipal o distrital de participación ciudadana, donde todas las instancias de participación van a integrar este sistema y a la luz de lo dispuesto en el Consejo Nacional de Participación y en el Consejo Municipal de Participación van a orientar la política pública de participación ciudadana. Finalmente, se establecieron también unos presupuestos participativos y se ha señalado la obligación a la administración de que en la formulación de esos presupuestos cada año desarrollen acciones para que la comunidad pueda participar en la programación y en la definición de los presupuestos públicos de acuerdo a los planes de desarrollo. Ingeniero, y respecto a su pregunta de control social, debemos señalar que el control social es un derecho y un deber ciudadano. Es el derecho y el deber ciudadano que tenemos individualmente o colectivamente para hacer vigilancia a la gestión pública. Es importante explicar hoy que la ley 1757 ha señalado que en materia de control social, quienes ejerzan control social pueden hacer alianza con las universidades, con los gremios económicos, con las organizaciones comunales, con el propósito de apoyar y financiar el control social. También en esta ley se trajo una disposición que a mi forma de ver es un apoyo muy importante al control social y se ha establecido que las universidades, los estudiantes de último grado, pero también los estudiantes de secundaria y también los estudiantes de procesos de formación técnica que necesiten para su grado hacer prácticas o pasantías, la podrán hacer en torno al control social. Es decir, un apoyo muy importante del sector académico al desarrollo del control social. Y se ha establecido también en la norma que las instituciones que ejercen control en nuestro país, es decir, la Procuraduría, las Personerías, la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales, deben establecer en sus presupuestos recursos para fortalecer el control social en nuestra sociedad. El control social es muy importante porque él fortalece la democracia. En la medida en que los ciudadanos estén vigilantes del ejercicio del poder público por parte de aquellas personas a las que se les ha dado esa tarea de ejercer el poder público en representación de todos y los ciudadanos lo vigilen, entonces disminuirá
el tamaño de la corrupción y seguramente todos los esfuerzos del sector público estarán dirigidos al interés general. El propósito del control social es entonces hacer la vigilancia a las autoridades o a aquellos que ejecutan recursos públicos, hacer la vigilancia a su gestión. Hay diferentes modalidades para hacer el control social. La primera modalidad es la veeduría ciudadana. La otra modalidad corresponde a las auditorías que pueden hacer los ciudadanos. La otra modalidad es la participación de los ciudadanos en las instancias de participación ciudadanas definidas en la ley y, por supuesto, en los comités de control social de los servicios públicos. Es decir, existen diferentes modalidades para que la ciudadanía participe y ejerza ese derecho y deber del control social. Los alcances del control social son los siguientes. En ejercicio del control social yo puedo solicitar información pública y me debe ser entregada la información pública. En ejercicio del control social yo puedo presentar observaciones a la gestión pública que están adelantando las autoridades y deben de ser atendidas esas observaciones. En el ejercicio del control social yo puedo adelantar acciones populares para proteger los derechos colectivos, pero también puedo presentar acciones de tutela a fin de garantizar los derechos fundamentales. También puedo solicitar información a través de los derechos de petición y en ejercicio del control social puedo poner en conocimiento de las autoridades irregularidades que se estén presentando en materia disciplinaria o en materia de la ejecución de los recursos públicos y debo recibir una atención oportuna e inmediata. Existen varias modalidades para el ejercicio del control social. La primera modalidad es, por supuesto, la veeduría ciudadana, pero también como control social están las juntas de vigilancia, los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, las auditorías ciudadanas, las auditorías participativas y las instancias de participación ciudadana. Profesor Ocampo, ¿qué información existe para hacer el control social? Bueno, tú encuentras información especialmente en las páginas web de las empresas y de las entidades del Estado. La Ley 1474, el Estatuto Anticorrupción, estableció unas órdenes a cada una de las entidades del Estado. Todas las entidades del Estado tienen que publicar en su página web el plan anticorrupción y atención al ciudadano. Y en ese plan anticorrupción que encontramos en las páginas web, vamos a encontrar los mapas de riesgo de corrupción de cada una de las entidades. Allí encontraremos elementos que nos podrán sugerir en qué hacemos control social. Pero también la Ley 1474 estableció claramente que todas las instituciones del Estado deben de publicar anualmente su plan de acción y allí deben de estar establecidos cuáles son los proyectos que van a desarrollar, cuál es su plan de compra, cuál es el presupuesto de inversión que van a realizar. Ahí encontramos también nosotros elementos para poder orientar nuestro control social. Pero también la Ley 1474 ordenó a todas las entidades tener publicado en su página web los proyectos de inversión. Cuándo llegaron, cómo se radicaron, cuál es su propósito, cuáles son los recursos. Y ahí tenemos información valiosa para poder hacer un control social. Todas las entidades del Estado están obligadas a publicar esto en la página web. Pero no solamente ello, sino que la Ley de Transparencia también ha ordenado a las entidades del Estado publicar sus informes de gestión, publicar la nómina, publicar sus contratistas, quiénes han contratado con esa entidad, quiénes son esas personas, cuáles son los objetos de los contratos, cuál es el tiempo de cumplimiento de los contratos y podemos nosotros con esta información poder decidir en qué vamos a hacer control social y en qué nos interesa estar vigilantes para que los recursos públicos se puedan ejecutar de forma adecuada. Pero también estableció la ley 1757 la posibilidad de que usted como ciudadano le escriba a cualquier corporación pública e incluso al Congreso de la República y usted le diga tengo interés en tal tema y todos los proyectos de ley y todos los proyectos de acuerdo y todos los proyectos de ordenanza y todos los
cuestionarios que tengan que ver con el control político que hagan las corporaciones públicas del tema que usted solicita estar informado, tendrán que enviárselo a su correo las corporaciones públicas y el Congreso de la República. De esta manera tenemos una ciudadanía informada, con información de primera calidad para poder ejercer el control social. Profe Ocampo, nosotros como ciudadanos de a pie, ¿cómo podemos conformar una veeduría ciudadana, sobre todo para sociedades de economía mixta, que ellos plantean la figura de derecho privado? Ellos manejan eso. Si somos sociedad de economía mixta, entonces se rige bajo el régimen privado, o sea, a ustedes no le damos información. Entonces, se requiere por medio de derecho de petición o simplemente como persona ciudadana, como un ciudadano de a pie, nos tienen que dar eso. Ok, Rosita. Esa información, ¿no? Qué bueno, Rosita, ya verla usted con el interés de hacer control social. Qué bueno que el ejemplo de Rosita lo sigamos todos y hagamos control social. Rosita, la veeduría ciudadana es un mecanismo de control social y además es un mecanismo de participación democrática que tiene usted como ciudadana o que tiene el colectivo para vigilar la gestión pública de las autoridades. ¿A quiénes le podemos hacer veeduría ciudadana para resolver la pregunta que usted nos está formulando, Rosita? Le podemos hacer veeduría ciudadana a las autoridades administrativas y a las autoridades políticas. Le podemos hacer auditoría y veeduría ciudadana a las autoridades judiciales. Le podemos hacer veeduría ciudadana, Rosita, a las autoridades electorales. Le podemos hacer veeduría ciudadana también a las autoridades legislativas. Y también le podemos hacer veeduría ciudadana a los órganos de control, a la Contraloría, a la Procuraduría, a las personerías. Y le podemos hacer veeduría ciudadana a los particulares que ejecutan recursos públicos. Y usted ha hablado de las empresas de economía mixta. ¿Qué significa una empresa de economía mixta? Una empresa de economía mixta es esas instituciones de la República Unitaria Descentralizada que hablábamos hace un momento, de la descentralización administrativa por servicios. Son empresas que parte de su capital es público y parte de su capital es privado. De tal manera que si ellos, como particulares o como privados, están ejecutando recursos públicos, podemos hacerle la veeduría ciudadana. Ahora, claro, los ciudadanos de a pie, y como usted lo dice, Rosita, de Transmilenio, es decir, todos y todas podemos hacer veeduría ciudadana. Es muy fácil organizar una veeduría ciudadana. Se trata de que un colectivo, un grupo de ciudadanos tomen la decisión de hacer la veeduría ciudadana. En una asamblea, tomen esa decisión. Y una vez hayan definido cuál es el objeto a lo que le van a hacer veeduría ciudadana, levantan esa información en un acta, en donde conste claramente quiénes van a ser los veedores, estén claramente identificados, cuál es el objeto de la veeduría ciudadana, cuál va a ser el ámbito territorial en el cual se va a realizar la veeduría ciudadana, cuál va a ser la duración de la veeduría ciudadana, y ello contenido o consignado en un acta, lo presentan ante la personería municipal y la personería municipal tendrá que expedir una resolución de inscripción de la veeduría ciudadana. También la personería tendrá la obligación de enviar esa inscripción de la veeduría al registro público de veedurías ciudadanas que lleva la Cámara de Comercio. Y una vez se haya constituido la veeduría ciudadana por parte de los ciudadanos, las instituciones están obligadas, los contratistas están obligados a entregar la información que requiera la veeduría ciudadana para hacer la vigilancia de la gestión o para hacer la vigilancia del contrato. La ley 489, que es el estatuto de la administración pública, en su artículo 35, luego modificado por la ley 1474, ha señalado lo siguiente respecto a la veeduría ciudadana. Si usted le va a hacer veeduría ciudadana al gerente de la empresa o al ministro o al comandante de la policía o en la rama judicial o a los organismos de control, usted se presenta con la resolución, le informa que va a hacer veeduría ciudadana y esa autoridad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 489, tendrá que abrir un registro.
un registro público en el cual debe consignar la existencia de la veeduría, pero también debe consignar todas las observaciones que haga la veeduría ciudadana y las respuestas que le da a las observaciones. También en el ejercicio de la veeduría ciudadana y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 489, las autoridades deben de entregar la información que requiera la veeduría ciudadana. De no hacerlo, estarán cometiendo una falta disciplinaria que será sancionable por la autoridad disciplinaria. Las auditorías y las veedurías ciudadanas tienen la posibilidad de solicitarle a la Contraloría General de la República que ella actúe de forma excepcional cuando no se tiene confianza en el organismo de control territorial que está haciendo el control fiscal. Cuando una veeduría ciudadana formula ante la Contraloría General de la República, según lo dispuso la ley 1757, formula una queja o una denuncia a la Contraloría tendrá para establecer respuesta 15 días. Y en esos 15 días la Contraloría establecerá cuál de sus dependencias es la competente para atender la denuncia. Y de forma inmediata trasladará esa denuncia al equipo auditor. Y el equipo auditor tendrá un plazo de 6 meses para dar respuesta a la veeduría ciudadana. A través de la veeduría ciudadana, nosotros podemos hacer control a aquellas autoridades que están ejerciendo el poder político, que es el poder político que pertenece al pueblo, qué están haciendo con él, cómo están ejecutando los recursos y cómo se está adelantando la gestión. De esta manera, entonces, las veedurías ciudadanas tendrán como funciones la siguiente, Rosita. La primera, tendrán que vigilar el proceso de planeación. Segundo, vigilar el proceso de presupuestación, cómo se presupuestan los recursos para poder cumplir con esa planeación. Tercero, van a vigilar el proceso de contratación. También van a vigilar el proceso de los resultados. Y van a vigilar, por supuesto, que todas las actuaciones que se adelanten con arreglo a la ley. Eso es lo que se denomina el control de legalidad. Van a vigilar que se cumpla la ley en la ejecución del poder político. Las veedurías ciudadanas deben desarrollarse a través de unos principios. Y los principios que rigen a la veeduría ciudadana son, en primera instancia, está el principio de la democratización. Si somos un equipo haciendo veeduría ciudadana, la opinión de todos es importante. Debemos garantizar la diferencia, la discusión y la opinión de todos en el proceso de la veeduría ciudadana. Otro principio de la veeduría ciudadana es el principio de la autonomía. Las veedurías ciudadanas son autónomas. Ellas no son apéndices de los partidos ni de los movimientos políticos. Por eso los concejales, los ediles y los diputados están inhabilitados para hacer la veeduría ciudadana, porque ellos tienen el control político para vigilar la gestión de la administración pública. Otro principio de la veeduría ciudadana es el principio de la transparencia. Todas las actuaciones de la veeduría ciudadana son públicas. Las actuaciones de la veeduría ciudadana no pueden ser secretas o no pueden esconderse. Ellas son públicas y deben de darse a conocer. Otro principio de la veeduría ciudadana es el principio de la igualdad. Todos debemos ser tratados de igual forma. Nadie puede ser discriminado. Otro principio es el principio de la responsabilidad. Lo que afirma la veeduría debe ser con responsabilidad. Debe estar fundamentado en pruebas. Las denuncias, las quejas o la participación de la veeduría en las audiencias públicas debe hacerse con responsabilidad. Otro principio es el principio de eficiencia. La veeduría ciudadana debe alcanzar los objetivos, pero siempre teniendo en cuenta la utilización de los recursos. El otro principio es el principio de legalidad. Las veedurías ciudadanas deben de actuar con apego a la ley. Y el último principio es el principio de la objetividad. Las veedurías ciudadanas no pueden ser subjetivas, debe hacerlo con objetividad. Precisamente está allí para vigilar el ejercicio del poder político, para controlar el poder político. Y el poder político, como lo habíamos dicho, nació para garantizar el interés
de todos y de todas. Bueno, hemos llegado al final de esta capacitación. Invitarlos a cada uno de ustedes a que hagamos ejercicio del control social para fortalecer el sistema democrático de nuestro país. Y agradecerle, por supuesto, a Rosita, que nos haya acompañado hoy en este ejercicio. Lo mismo a Emilce, felicitarla por su trabajo que hace como dirigente comunal. Y por supuesto al empresario que nos acompañó hoy, a Isaías Godoy, gracias por acompañarnos, al estudiante Alejandro y a mi colega Nicolás, muchas gracias por acompañarnos.